Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Estamos llegando a nuestro programa número 200 y tenemos el día de hoy el privilegio, el lujo de tener un invitado muy especial, el ministro presidente Arturo Saldívar. Ministro, bienvenido a Ya lo dijo la Corte. Gracias, Miguel. Primeramente quiero felicitarte por llegar a estos 200 programas. Este ha sido un espacio único, diferente, distinto, para lograr que la gente experta y no experta en derecho se pueda acercar a estos fallos. Tú has logrado hacerlo con la suficiente claridad para que toda la gente entienda, pero también con la suficiente profundidad para que quienes son expertos pues puedan conocer con mayor detalle y profundidad técnica los asuntos. También es importante destacar que aquí han desfilado secretarias y secretarios de estudio y cuenta que son pues muy importantes en la elaboración de los proyectos. Entonces, primeramente felicitarte, creo que ha sido un gran éxito este programa. Y segundo, agradecerte por tantas horas, tanto tiempo, tanto esfuerzo de poner tu talento al servicio de comunicar lo que hace el Tribunal Constitucional. Muy amable, señor presidente, muchísimas gracias. Muchos de los programas, de las sentencias que hemos discutido, toman como punto de partida un tema que yo sé que le preocupa especialmente y que usted refiere de manera frecuente en sus intervenciones como juzgador constitucional y como académico también, la reforma constitucional de derechos humanos de 2011. ¿Por qué? ¿Por qué podemos pensar que hay un antes y un después de esta importante reforma? Realmente la lucha por los derechos en sede judicial en México ha sido una lucha de mucho tiempo, pero que se lograron avances hasta hace muy poco tiempo, poco más de 10 años. Antes de la reforma, ya veníamos algunos de nosotros impulsando el tema de los derechos humanos. De hecho, yo tengo varios asuntos en los que voté con un paradigma constitucional antes de la reforma de 2011. Pero en ese momento, quienes teníamos una visión más abierta, más globalizada, más moderna de los derechos, pues éramos minoría. Hubo no pocos asuntos en que la minoría fue de uno, en que me quedé prácticamente solo en las votaciones, tanto en el Pleno como en la primera sala. Esta reforma dio la gran oportunidad de replantearnos precisamente el lugar que deben tener los derechos humanos en una democracia constitucional. Pero aún la reforma, sin la interpretación de la Corte, se hubiera quedado corta. Yo platiqué con varios legisladores que pensaban que esta reforma era cosmética, que era una reforma retórica como tantas que hemos tenido. En el Pleno de la Corte, como tú sabes, se dio una batalla cultural muy importante entre ministros tradicionales, ortodoxos y ministros que teníamos una visión más liberal. Afortunadamente se logró una votación, una decisión que generó el bloque de constitucionalidad, el parámetro de regularidad constitucional, y a partir de ahí es un antes y un después, porque hoy todos los jueces y juezas mexicanos somos jueces interamericanos y hoy todos los derechos humanos de fuente internacional son constitución. Entonces, esta discusión muy tradicional del constitucionalismo clásico mexicano, de la pirámide kelseniana, de los tratados internacionales frente a la Constitución, pasó a un segundo término, quedó desfasada, porque hoy todos esos derechos humanos son constitución. Entonces, lo que buscamos ahora es cómo armonizar de mejor manera esos derechos humanos. Digamos que a partir de la reforma interpretada por la Corte, los derechos humanos de todas las personas en México se expandieron de forma exponencial, quizás algo que nunca se había imaginado, y la forma de trabajar de las jueces y los jueces mexicanos cambió radicalmente. Creo que esto es lo más importante de esta reforma, a partir de la cual pues se han dado
una enorme cantidad de decisiones todos los días en el Poder Judicial Federal, en la Suprema Corte, pero me atrevo a decir que incluso en tribunales locales. Cambió la forma de acercarnos al derecho, de aprender el derecho, de enseñar el derecho y de aplicar el derecho, tanto por los abogados y abogadas como por las personas juzgadoras. Uno de los puntos torales a partir de los cuales se construyen incluso sentencias tan importantes como la contradicción de tesis 293, de la cual usted fue ponente, y todo lo que siguió de ahí, tiene que ver con voltear la mirada hacia fuentes internacionales, especialmente de derechos humanos, pero no solamente tratados. Yo he visto citados en muchas sentencias que aquí en el programa hemos discutido, observaciones generales, desde luego jurisprudencia interamericana, etcétera. Háganos un comentario sobre eso. ¿Cómo el derecho mexicano, a partir de la reforma, mira otras fuentes que vienen allende nuestras fronteras? Yo creo que el derecho constitucional mexicano, tanto en la teoría como en la práctica, había sido, salvo excepciones, pienso en nuestro querido maestro don Héctor Fix Zamudio, había sido un derecho constitucional aldeano, un derecho constitucional muy cerrado, muy localista, no miraba al derecho comparado, no miraba a otros tribunales, el derecho internacional tampoco era una fuente de la cual se pudieran sacar conclusiones para resolver problemas. Y esta reforma me parece que en relación con la pregunta tiene dos aspectos. Por un lado, tenemos una reforma que hace que este derecho internacional de derechos humanos sea constitución. O sea, logramos una unidad, por decirlo de alguna manera, una visión unitaria de todo el sistema normativo, en cual lo internacional se engloba. Pero esto nos ha permitido voltear hacia el exterior en dos aspectos. Por un lado, fuentes de derecho internacional que no necesariamente son constitución o son vinculatorias, pero que se compadecen con el nuevo paradigma constitucional. Y muy importante, la doctrina constitucional de otros tribunales constitucionales del mundo. Y puedo decir hoy con mucha satisfacción que hace hasta muy poco tiempo la jurisprudencia mexicana estaba muy desfasada en relación con otros tribunales constitucionales, ya no digamos la Corte Americana o el Tribunal Constitucional alemán o español, sino incluso con tribunales de la región. Y hoy México es un tribunal constitucional vanguardista. Creo que nuestras sentencias en algunos temas no solo no le pide nada a ninguna sentencia de estos tribunales, sino incluso son sentencias en algunos aspectos mucho más sólidas, mucho más robustas. Pienso, por ejemplo, nuestras sentencias de matrimonio igualitario, nuestras sentencias de aborto. Creo que la argumentación que tienen nuestras sentencias a veces compiten con ventaja con las que se hacen en otros lugares. Y otra cosa interesante es el diálogo jurisprudencial que se ha venido dando con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros aplicamos todos los días su jurisprudencia como un piso mínimo, pero la Corte también voltea lo que está haciendo México. Ya no son pocas las sentencias y las opiniones consultivas donde se cita el trabajo que hace la Corte mexicana. Creo que esta reforma, llevada de la mano a cómo la entendió la Corte, se ha venido a transformar sin duda la historia del derecho constitucional mexicano, pero lo que es más trascendente, la vida de las personas. Quizás esto es más difícil explicarlo, es más complicado que se pueda comprender, pero bastaría ver qué derechos humanos o derechos fundamentales, que incluso se llamaban garantías individuales, aplicaban los tribunales hace 12 años y cuáles aplicamos hoy. Creo que hay un cambio de 180 grados. Ahora, decía usted, se ha transformado el derecho mexicano, y ahí le planteo la siguiente pregunta. Este fenómeno que algún autor, que usted también ha citado en algún ensayo, Ricardo Guastini, llama la constitucionalización del ordenamiento jurídico, porque uno podría pensar, bueno, el ministro Saldívar pues es profesor de Derecho Constitucional, un muy reconocido especialista en amparo, con una visión muy clara de los derechos humanos, y a lo mejor dirían, pues ahí está el discurso del ministro Saldívar, pero muchas de estas referencias a las que usted alude bajan a nivel de derecho penal, de derecho de familia, de derecho laboral, de derecho administrativo, etcétera,
¿Se ha constitucionalizado el derecho mexicano? Esta pregunta me parece que es de una enorme relevancia, porque efectivamente me parece que antes teníamos una idea del derecho constitucional como un derecho político que poco tenía que ver con la vida de la gente y mucho menos con las otras ramas del derecho. Entonces era civilista, penalista, laboralista, y parecía que en esas materias el derecho constitucional no existía. Hoy esto ya cambió radicalmente. Efectivamente hay una constitucionalización de todo el derecho mexicano. Todas las ramas del derecho se tienen que ver a la luz del bloque de constitucionalidad de los derechos humanos. Trátese de un conflicto civil, familiar, penal, laboral, de cualquier índole. Y por eso me parece que una parte muy importante de la jurisprudencia y de los criterios de la Corte es que precisamente han venido a revolucionar el derecho familiar, Sí. el derecho penal, el derecho civil. Ahí tenemos algo de daños punitivos. Por ejemplo, todas las ramas del derecho hoy permean de este nuevo paradigma. El derecho constitucional, entendido también con su incorporación de los derechos humanos de fuente internacional, ya no son una materia aislada, ya es una materia que permea todo. A mí me parece que hoy ya no puede haber profesores que den cursos que merezcan la pena de ser plausibles o que ayuden a los alumnos y las alumnas si enseñan las materias ajenos a lo que ha dicho la Corte y el Poder Judicial Federal. Yo no me imagino hoy no sé cómo se den ahora, pero no me imaginaría un curso de Derecho de Familia con un libro de texto sin saber lo que están resolviendo los tribunales y toda la jurisprudencia de la Corte, porque hemos venido a cambiar todos estos paradigmas. A mí me acuerdo que una de las críticas que me hacían cuando empecé a proponer cuestiones de derechos humanos en el debido proceso penal y en los aspectos de derecho humano del derecho penal, los penalistas decían, es que Saldívar no es penalista. Por supuesto que no soy penalista, soy constitucionalista, pero el constitucionalismo moderno permea a todas las materias. Si nosotros queremos ver los temas penales, el drama del derecho penal, desde la óptica del derecho penal, me parece que es una óptica muy pequeña, que sin duda es importante, pero ya no alcanza. Hoy todos y todas tenemos que ver este marco referencial mucho más amplio. Y creo que esta también es una aportación o un cambio importantísimo de la reforma y de lo que ha venido haciendo la Corte. Cómo permeamos a todas las materias, pero no desde la óptica del derecho, de las obligaciones, de las diferentes escuelas del derecho penal que los penalistas tienen debates interminables, sino desde la óptica del derecho constitucional de los derechos humanos. Alude usted a la enseñanza del derecho. Ministro, ¿hay ahí también en esta reflexión que usted nos comparte un mensaje para la abogacía? Porque yo creo que incluso quienes están en el ejercicio profesional tienen que cambiar esta lógica, tienen que entrar al estudio de estos precedentes, tienen que ver cómo hoy las aplicaciones prácticas de ramas enteras del derecho están condicionadas por el bloque de constitucionalidad o de regularidad y aplicar estos paradigmas. Ahí también hay un mensaje para las abogadas y abogados. Yo creo que hay un gran mensaje para las abogadas, abogados, para los estudiantes y las estudiantes y los profesores y profesoras. Creo que eso es algo muy importante que tú has hecho siempre, que es tener precisamente esta visión del derecho constitucional. Por un lado, tenemos que ver todas las ramas a la luz de esta óptica. Cualquier rama del derecho ya se encuentra inmersa en el derecho constitucional, pero adicionalmente tienen que estar actualizados con los precedentes. ¿Qué se está diciendo en la Corte? ¿Cómo están cambiando los paradigmas? Pero algo muy importante, que antes no se resaltaba, la argumentación. Hoy la argumentación es toral. Para los abogados, las abogadas y para las jueces y los jueces, si no sabemos argumentar, si no tenemos una solidez en teorías interpretativas, en teoría de la argumentación, en todo lo que implica presentar un caso y resolver un caso, pues nos estamos quedando con una educación muy anticuada, porque
Creo que cuando me da mucha risa cuando todavía escucho a alguien que dice estudié leyes. No, no, el derecho no son leyes. Si el derecho fuera aprender leyes, cualquiera que tenga hoy una computadora sería abogado. Lo importante del derecho no es tener información, está al alcance de todos. Es procesar esa información y argumentarla suficientemente, de manera persuasiva. Al final del día, en un litigio o en un debate en la corte, lo que imperan son argumentos. O sea, lo que uno tiene que buscar son argumentos. El argumento ganador, el argumento que convenza. Y en el caso de los jueces, el argumento que justifique la decisión. De tal suerte que creo que sí estamos en una etapa donde todo el fenómeno jurídico cambia y donde los abogados que fueron educados en el derecho tradicional sí deberían de hacer un esfuerzo por actualizarse, pero quiero decir que cuando digo actualizarse no es nada más aprender las nuevas cosas que salieron, no, actualizarse aquí es cambiar el paradigma. A veces volver a aprender, reeducarse, y esto no es fácil, pero yo sí veo en México que los nuevos estudiantes y jóvenes, hombres, mujeres y los abogados y abogadas jóvenes sí empiezan a tener ya este nuevo paradigma. Ya veo que manejan estos argumentos, que los presentan, etcétera. A los que les está costando más trabajo es a los de nuestras generaciones, los que tenemos ya más tiempo en esto, pero creo que el futuro ya nos alcanzó, el futuro es hoy una realidad afortunadamente, y hoy ser abogado o abogada es algo mucho más apasionante, es algo mucho más retador, mucho más complejo, ¿no? A veces uno no se explica, o para gente que no está versada en estos temas, por qué, por ejemplo, en Estados Unidos la carrera de abogado es una de las más difíciles. ¿Por qué aquí en México es una de las más fáciles con una cantidad de escuelas que no tienen ningunos requerimientos? Porque no estamos enseñando el derecho como se debe enseñar. Algún gran constitucionalista estadounidense es doctor en matemáticas. O sea, el derecho es algo muy sofisticado y lo más complicado es eso tan sofisticado, hacerlo sencillo. Y eso creo que es algo que tú logras siempre en tus programas, en tus clases, en tus conferencias, en tus libros, porque creo que ese es el reto. ¿Cómo hago para los estudiantes, para los abogados, para el público, sencillo, algo muy sofisticado? Porque hacer sofisticado lo que es sofisticado, eso es muy fácil, ni tú te entiendes al final, pero este ejercicio de claridad, por ejemplo, en estos programas de Ya lo dijo la Corte, me parece que son muy útiles por eso. Se lo apreciamos mucho. Gracias. Vamos a hacer una pausa, no se vayan. El programa 200 de Ya lo dijo la Corte con un invitado verdaderamente de lujo, el ministro presidente Arturo Saldívar. Regresamos enseguida. El programa Ya lo dijo la Corte llega a su emisión número 200 y estamos platicando en esta ocasión tan especial con el ministro presidente Arturo Saldívar. Ministro, le planteo un tema que sé que está en el eje de sus preocupaciones y ha sido también objeto de análisis en sus ponencias, en sus debates judiciales y antes en su tarea académica. El tema de género. Hay en México un problema grave de violación estructural, sistemática de los derechos de las mujeres. ¿Cómo responde el derecho frente a esto? ¿Cómo el nuevo paradigma constitucional, la tarea de los derechos humanos puede representar una potente llamada de atención? Primero, para visibilizar el fenómeno y segundo, para dar una respuesta desde la razón jurídica a estas violaciones tan preocupantes y clamorosas. Sin duda, a mí me parece que el tema de género es uno de los más importantes, en donde las desigualdades son más graves, son estructurales y además permean en todas las capas de la sociedad. Nosotros nos hemos planteado, tanto a nivel jurisdiccional como a nivel de políticas públicas en el Poder Judicial Federal, tratar de revertir esta tendencia y avanzar hacia una igualdad sustantiva. Obviamente en el terreno jurisdiccional, pues lo más destacado
es el tema de juzgar todo con perspectiva de género. Y además tener una serie de decisiones que igualen la cancha y rompan estereotipos. Tenemos sentencias muy importantes como la de la doble jornada, el orden de los apellidos, los requisitos para investigar feminicidios, cuestiones en derecho familiar muy variadas, de tal suerte que en materia jurisdiccional se ha avanzado mucho. Y en materia del Poder Judicial Federal, nos hemos dado cuenta que esta desigualdad estructural requería de políticas públicas y acciones afirmativas. Por eso, en mi administración, todos los concursos para acceder a ser juez o jueza de distrito, magistrado, magistrada de circuito, han sido exclusivos para mujeres o paritarios, lo que ha implicado que ha aumentado mucho, afortunadamente, el nivel, el número, el porcentaje de mujeres que son juezas y que son magistradas. Por otro lado, hemos hecho un combate y prevención muy fuerte al acoso sexual y a la violencia de género, entendiendo que esto también es una cuestión que limita a las mujeres en cuanto se atenta a su dignidad y a su seguridad. Hemos generado políticas públicas para cambios estructurales como las licencias de paternidad de 3 meses pagadas, algo inédito en México, y donde estamos a la vanguardia en todo el continente americano. Ojalá otras instituciones públicas y privadas sigan esto. Hemos también aumentado las licencias de lactancia de 6 meses a 2 años. Y hemos generado una serie de medidas para tratar de conciliar de mejor manera las labores del hogar, las labores de cuidado, con el trabajo, sin generar estereotipos para la mujer. Pero un tema también que me preocupa mucho es el tema de la violencia contra las mujeres. Las violaciones, la violencia familiar, los feminicidios, toda esta violencia que resienten todas las mujeres y las niñas mexicanas. En esto yo he sido muy enérgico y lo seguiré diciendo siempre, que como Estado mexicano debemos de tomar medidas, que no hay nada que justifique que se siga violentando a nuestras mujeres. Y he sido muy empático con las manifestaciones de las mujeres. A veces se les critica mucho porque protestan con violencia, pintan edificios o hacen cosas de este tipo. Pero hay que entender cuál es el contexto. A las niñas, a las mujeres las están matando, las están violando. Algunas de ellas no tienen otra manera de hacerse ver que de esa forma. Entonces, debemos entender que sus protestas, que sus gritos, que sus exigencias de justicia son legítimas. Y a mí me parece que además de las decisiones jurisdiccionales, de las decisiones de política pública que me toca impulsar como presidente de la Corte y del Consejo, como presidente de un poder del Estado mexicano, tengo que hacer valer mi voz en los foros que tengo para denunciar este fenómeno y ser empático y acompañar a las mujeres de México a que esta tendencia se revierta. No podemos seguir soportando que maten y violen a nuestras niñas y a nuestras mujeres impunemente. En esta implementación de políticas públicas, por ejemplo, en esto que es histórico, los concursos para ocupar plazas judiciales de gran relevancia solo para mujeres, yo me imagino que se deben haber enfrentado muchas resistencias, mucha incomprensión incluso. Pero esto forma parte de una especie de pagar una deuda con las mujeres mexicanas, porque yo recuerdo Campo Algodonero, esa sentencia de la Corte Interamericana, que decía: los feminicidios empiezan por una discriminación estructural. Ese fue el término que usó la Corte Interamericana contra las mujeres en México. Todo esto está pagando esa deuda de alguna manera, revirtiendo esa historia de infamia. Diría 3 cosas. Primero, sin duda, y lo he dicho muchas veces, tenemos una deuda histórica con las mujeres. En segundo lugar, en relación con los concursos exclusivos para mujeres, obviamente enfrentamos muchas resistencias.
Mucha gente todavía ahora piensa que eso es discriminación, no entienden lo que son las acciones afirmativas. Y algunas resistencias fueron curiosamente de magistradas y de algunas otras altas funcionarias del Poder Judicial Federal, con una lógica de que si a mí no me tocó, ¿por qué les va a tocar a las demás? Algo muy, muy curioso. Pero con convicción hemos superado las resistencias y hoy la verdad una fuerza importante que tenemos en el Poder Judicial son las juezas y magistradas que han llegado con estas acciones afirmativas. Me parece que forman parte de lo mejor que tiene el Poder Judicial Federal. Y en tercer lugar, por supuesto que yo coincido con esa afirmación, lo he dicho en otros lugares. Cuando hablamos de la violencia contra las mujeres y la discriminación, pensamos en el feminicidio, en la violación, pero esto no inicia de un día para otro. Esto es algo cultural y estructural, a veces desde las familias. ¿En cuántas ocasiones estos feminicidios y esta violencia de usar a la mujer como objeto empieza en las aulas, en el trabajo, en la familia, con miradas, con tocamientos, con expresiones, con chistes que van abonando, que van generando un caldo de cultivo en donde las mujeres se invisibilizan y en donde los hombres piensan que las pueden usar como un objeto, en donde se piensa que las mujeres son inferiores. Es increíble, todavía hoy llego a leer por ahí en redes sociales a críticos que afirman que todas estas medidas de igualdad sustantiva son absurdas porque la naturaleza nos creó diferentes, porque Dios quiso que las mujeres sean diferentes y porque Dios dijo que en la cabeza tiene que estar el hombre. Es increíble que en este momento todavía leamos cosas así. Las creencias religiosas de todas las personas son respetables, pero no es respetable que de ahí se quiera discriminar a los demás, como cuando a partir de una creencia moral o religiosa se discrimina a las personas homosexuales o lesbianas o trans o a las mujeres. Esto no es admisible. Creo que lo que tenemos que lograr todos es generar un cambio cultural, porque los feminicidas no nacen de un día a otro, cuando hay un caldo de cultivo y cuando además ese caldo de cultivo se adereza con impunidad, pues me parece que es una bomba explosiva que lamentablemente está costando la vida a miles de mujeres en nuestro país. Ministro, le pregunto por el papel del derecho en ese cambio cultural, porque yo también recuerdo alguna sentencia, pues todavía de la octava época de la Suprema Corte, en temas de violación entre cónyuges, con un criterio que podremos calificar tal vez como machista. Yo creo que hay un machismo jurídico. Yo creo que estas relaciones asimétricas también están reflejadas en el ordenamiento. Entonces, ¿cómo utilizar las herramientas de la razón jurídica para lograr esto, para impulsarlo, para avanzar en la igualdad de género? Sin duda el machismo está inmerso en todo. Sí había un machismo judicial. Esta sentencia, esta jurisprudencia de la entonces primera sala, que creo que fue una votación 3-2, la votaron a favor 2 mujeres. Es correcto. Donde dijeron que no había violación entre cónyuges. Algo realmente muy complicado verlo y aceptarlo. Y en relación con el papel del derecho, yo recuerdo ahora a un ilustre tratadista chileno que decía que el derecho es un obstáculo al cambio social. Yo creo que hoy el derecho es un motor del cambio social. Y en el cambio social está también este cambio cultural de entender que todos somos iguales y que la mujer estructuralmente por cuestiones de la sociedad históricas y culturales ha estado en desventaja y que esta desventaja se debe revertir. Cuando nosotros entendemos, que yo al menos así he entendido el derecho desde que estoy en la Corte, que el derecho debe ser el motor del cambio de normas, del cambio de sentencias, pero también del cambio de formas y de maneras de ser. Si nosotros vemos lo que ha logrado la Corte con lo que hemos venido fallando, creo que hemos logrado cambio cultural. La primera vez que yo planteé el tema del aborto en México,
Bueno, prácticamente me iban a quemar en leña verde. Hoy la Corte avanzó por unanimidad a aceptar el derecho a la interrupción del embarazo de las mujeres. Y claro, hay una parte de la sociedad importante que está en contra, pero la reacción fue extraordinariamente favorable porque hemos cambiado las cosas. ¿Cómo se percibía el matrimonio igualitario hace pocos años? Hoy es un tema que casi está ya en todas las entidades federativas y donde ya hay cada vez menos discusión. Al principio hubo que dar la batalla cultural. Entonces creo que la Corte ha tenido también un papel pedagógico. Hay cosas que hoy, por pudor, ya no se pueden sostener en público. Y cuando al conservador, al antiderecho, lo acorralas para que ya no sea posible por la reacción social que genera sostener ciertas cosas, me parece que vamos por buen camino. Hoy los conservadores buscan cómo justificar lo que piensan, pero sin afirmarse a decir lo que decían hace 5, 7, 8, 9, 10 años. Y esto creo que es de una extraordinaria importancia. Sí, el derecho como motor de cambio social y el derecho de las y los jueces como parte de ese cambio social. Porque creo que en este país la Corte ha ido por adelante de los otros poderes en la progresividad de los derechos y en un país democrático en que todas las personas disfruten de todos los derechos. Ha sido la Corte el que ha planteado temas que en otros países se plantean primero en sede legislativa. Ahí tenemos matrimonio igualitario, ahí tenemos aborto, ahí tenemos uso lúdico de la marihuana, entre otros temas. Entonces sí, creo que este es también un tema muy trascendente, como el derecho ya no es algo estático. Tú recordarás, ¿cuál era la imagen cuando tú y yo estudiábamos, aunque tú eres más joven que yo, pero creo que también te tocó lo mismo, de los abogados? Los abogados son cuadrados, son rígidos, no tienen relación con otros investigadores o sociales, ya no digas con la ciencia, y además cuando hablan nadie les entiende porque usan categorías todas cuadradas, ¿no? Hoy ya no es así. Alguno queda por ahí. Bueno, todavía hay resabios, pero digamos, esto ya ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha cambiado muchísimo en el sentido de que hoy los abogados ya no nos agotamos, nuestro conocimiento no se agota en lo que ya está, sino tenemos siempre una visión reformista de futuro. Y otra cosa muy importante, los grandes debates de la Corte ya no son procesales. Antes de que yo llegara a la Corte, el 90% de las tesis eran de amparo y eran de sobreseimiento. Bueno, y el tema fiscal. Y el tema fiscal, esas eran las dos cosas. Y hoy, vean ustedes lo que resuelve la Corte. Creo que debemos sentirnos muy satisfechos de lo que hemos logrado. No quiere decir que no haya mucho más por avanzar. Yo creo que en cualquier cosa en la vida, pero en esta situación, cuando eres juez o jueza, nunca puedes pensar que ya llegaste. Siempre habrá que caminar más y siempre habrá derechos que cumplir y siempre habrá mejores formas de proteger a la gente. En esa lógica, ministro, usted citaba el caso del consumo lúdico de cannabis, por ejemplo. Le traigo a colación también, por ejemplo, divorcio incausado. Claro. Se observa una filosofía judicial muy vinculada con las columnas vertebrales de los valores que protege la Constitución: la libertad, la autonomía, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. ¿Cómo hacer que esto permee en los jueces del fuero común, que están todos los días resolviendo asuntos familiares, que están resolviendo asuntos penales, y que de ahí transmine a una sociedad que también, hay que decirlo, tiene un componente conservador importante? Sí. Vaya, son grupos sociales relevantes todavía. A partir de esa filosofía, ministro. No deja de ser complicado, porque como el libre desarrollo a la personalidad no está de manera expresa, sino ha sido una creación que se ha venido haciendo precisamente de este espacio de libertad, de poder autodeterminarme qué como, qué bebo, qué estudio, mi forma de vivir mientras no lesione a los demás.
pues hay a quienes les ha desconcertado. Yo me acuerdo que cuando presentamos los primeros asuntos de libre desarrollo de la personalidad, había muchas burlas. Incluso mis compañeras y compañeros de la Corte hacían bromitas todos los días que estábamos en el Pleno con el libre desarrollo de la personalidad. Hoy, aquí en la Corte ya nadie lo discute, otra victoria cultural que hemos logrado. Pero se trata precisamente de eso. Mientras no dañes a los demás, las autoridades no tienen por qué intervenir en tu proyecto de vida. Esa es la esencia del libre desarrollo de la personalidad. Y yo creo que está en la base de la democracia. Ayudemos para que todo mundo pueda, con acciones afirmativas o con medidas de no discriminación, para que todo el mundo pueda tener su destino. Pero aquel que toma sus decisiones en libertad, respetemos sus decisiones mientras no dañe a los demás. Yo creo que este es, como bien decías, uno de los pilares del libre desarrollo a la personalidad. Y hubo un concepto que tú planteaste hace unos días, que me hiciste el favor de presentar mi libro más reciente, que me impactó mucho, que decías que la Corte con estas sentencias lo que ha tratado de lograr es disminuir el dolor en la sociedad, en las personas. Hay un dolor que es inevitable, pero hay otro dolor que es evitable. Los budistas dicen que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Aquí lo que estamos buscando, que yo no lo había visto así, pero cuando te escuché creo que es la realidad, es tratar de que las y los mexicanos no soporten un dolor que es evitable y que depende del Estado que no tengan esa carga. Hay otras cuestiones de dolor, de sufrimiento de la vida, pues que van con la misma vida, pero a lo que de por sí es complejo en la vida de todas las personas, no agreguemos cargas de dolor, de sufrimiento, por injusticias o por violaciones a derechos humanos. Si bien siempre he creído que al final la felicidad es un estado mental y una situación interna, también es cierto que las condiciones externas y el disfrute de los derechos son importantes para poder tener una paz mental y una tranquilidad interior que te permita gozar de la felicidad. Cuando una gente está en prisión injustamente, cuando ha sido torturada, cuando ha sido vejada, cuando una mujer ha sido discriminada, cuando es golpeada, cuando es violada, cuando los niños son abusados, esas cuestiones marcan tanto a ellos y a sus familias que es muy difícil pensar que se puede acceder a una felicidad. Sin duda, el derecho puede ser parte de quitar estas desventajas, estas injusticias que generan tanto dolor. Y me gustó porque lo prestaste como una cuestión muy humanista, como que a veces pensamos que el derecho es algo técnico, son los derechos. No, a ver, es algo que tiene que ver con, al final, con el sufrimiento de la gente. Yo siempre, desde que llegué aquí, he pensado que atrás del expediente hay un ser humano. Y a ellos nos debemos, a los seres humanos que sufren, que lloran, que han sido lastimados de maneras a veces muy, muy crueles. Entonces, ojalá poco a poco sigamos avanzando para que el dolor evitable, la Corte y los jueces federales puedan atemperarlo. Sin duda alguna. Bueno, estamos platicando con el ministro presidente Arturo Saldívar en este programa especial de Ya lo dijo la Corte con ocasión de su 200 transmisiones y regresamos enseguida. No se vayan para continuar en esta conversación. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta transmisión especial, el programa número 200 de Ya lo dijo la Corte y con un invitado de lujo, el ministro presidente Arturo Saldívar. Ministro, decía usted, proteger a todas las personas y en esta dimensión valorativa, axiológica de las columnas del Estado Constitucional de Derecho, recordaba una
frase de John Stuart Mill, ese gran liberal inglés, cuando decía: el individuo sobre su cuerpo y sobre su espíritu es soberano. Y otra de Luigi Ferrajoli, cuando decía: los individuos somos portadores de fragmentos de soberanía. Los derechos humanos son eso. En su tarea judicial, ministro, en sus votos, en sus sentencias, ha habido un reconocimiento, pero a la dignidad de cada persona. Personas que a veces eran ninguneadas, eran invisibilizadas, presos, gente torturada, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas de pueblos y comunidades indígenas. ¿Cómo expresar desde la judicatura esta visión de la dignidad de cada individuo? Yo creo que eso es lo que subyace en toda mi visión de lo que debe ser el derecho. Muchos de los problemas que tenemos como sociedad, como país, y que tienen, me parece, muchas sociedades en el mundo, es pretender que la dignidad de las otras personas les es disponible. Que cuando las personas no piensan como nosotros queremos que piensen, o no tienen el lugar en la sociedad que nosotros queremos que tengan, porque las miramos con desprecio y las discriminamos, entonces pensamos que no tienen dignidad. Al final del día, todos los derechos se fundamentan en el respeto a la dignidad de todas las mujeres, de todas las personas. Las mujeres, las niñas y niños, los adolescentes, las y los indígenas, las personas de la diversidad sexual, la gente pobre, olvidada, que no tiene recursos para defenderse, los presos, incluso los que han cometido un delito. Incluso a ellos se les debe respetar su dignidad y procesarlos con las armas del derecho, porque el Estado no puede darse el lujo de usar los instrumentos de la delincuencia, tiene que usar los instrumentos de la democracia y del Estado. Yo creo que si nosotros, cualquier persona, logra de alguna manera llevar a su interior, no solamente conceptual, sino realmente comprender que todas las personas tenemos igual dignidad y merecemos respeto, esto cambia todo. Porque a mí me toca leer y escuchar, no, yo sí respeto la dignidad, pero yo sí respeto su dignidad, pero no vayan a adoptar niños. O no se vayan a casar. Sí, o no se vayan a casar, o yo sí respeto su dignidad, pero es que la mujer tiene que cuidar a los niños. O yo sí respeto su dignidad, pero tienen el cerebro más pequeño. Uno escucha cada cosa que es increíble. Entonces, la dignidad de las personas se respeta en los hechos. Yo demuestro que respeto la dignidad de las personas con mi comportamiento diario. Pero adicionalmente, el cambio tiene que ser, como le decía al principio, un cambio realmente profundo, no de dientes para afuera. Una persona que cree, por ejemplo, que una pareja del mismo sexo no se puede casar, es muy respetable el derecho que tiene para pensar eso, pero ese pensamiento no respeta la dignidad de esas personas. Una persona que dice que respeta la dignidad de todas las personas, pero dice que una persona trans y no voy a repetir las palabras porque no quiero hacer eco de las cosas que se dicen, pero que se refieren de manera muy despectiva, no está respetando el derecho, la dignidad de esa persona. Y le puede parecer o no lo que ella hace, pero respetar la dignidad y respetar el derecho que ella tiene o él tiene para tomar esa decisión sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su sexualidad. Y así podríamos seguir en todo. Creo que esa es la verdad. A mí me parece, ahora que me lo preguntas, que eso es el fondo, porque sí, yo lo repito mucho, la dignidad de todas las personas, y es porque me parece que de ahí parte todo. Si nosotros respetamos la dignidad de todas las personas, seamos consecuentes. Si no la respetamos, entonces por lo menos no seamos hipócritas y reconozcamos que hay ciertas personas cuya dignidad no nos merecen respeto. Pero como esto no sería políticamente correcto, entonces tratan con eufemismos y 20,000 cuestiones decir que respetan la dignidad de las personas. Una mujer, por ejemplo, que decide interrumpir su embarazo,
Se puede estar a favor o no de que lo haga, pero tenemos que respetar su dignidad y no expresarnos en relación con ella de manera despectiva y diciéndole una cantidad de calificativos que no solamente son injustos, sino son ofensivos. Entonces, sí, me parece que el derecho, la vida, al final del día implica eso. Yo no puedo comprender cómo hay gente que se dice religiosa y no respeta la dignidad de todas las personas. Todas las grandes tradiciones religiosas parten del amor y del respeto a la dignidad de los demás. Entonces, una gente que desprecia a los demás puede ser religiosa, nunca será espiritual, porque la verdadera espiritualidad y la verdadera inteligencia del libre pensador, cualquiera de los caminos que nos lleve a buscar la verdad, nos lleva al respeto a la dignidad de las personas. Así seas ateo, el camino te lleva a eso. Si eres religioso, entendiéndolo como espiritualidad, te lleva a eso. Yo no veo un camino de ético, sano, que nos lleve a discriminar a los demás. Y eso hace falta repetirlo mucho. Creo que sí. Cuantas veces sea necesario, sin duda alguna. Estamos hablando, ministro, de personas, de individuos, de sujetos en estado de vulnerabilidad. Le pregunto ahora por situaciones que también han sido objeto de su reflexión jurisdiccional y de su tarea en el pensamiento doctrinario en materia jurídica. Antes se decía, dentro del matrimonio, ¿no?, en la relación entre cónyuges, pues los demás nos tienen que meter. Aquí nosotros nos arreglamos para efectos patrimoniales, para efectos a lo mejor hasta de violencia, para sojuzgar a los integrantes de la familia que son menores de edad, niñas, niños, adolescentes, o acoso laboral, ¿no? Dice, bueno, pues es que aquí las reglas en esta empresa son así, ¿verdad? Acoso escolar también. Usted ha protagonizado esos debates. ¿Es tan profundo el cambio? ¿Debe llegar el derecho hasta ahí? ¿O hay áreas en la sociedad que deben estar ajenas a la mirada del derecho? A mí me parece que un cambio que también se va gestando es que hay ciertas situaciones que antes eran privadas, que hoy ya no lo son del todo. Y el Estado tiene una responsabilidad y tiene que actuar. La violencia familiar, el abuso de los niños, el acoso laboral, las empresas que preguntan a las mujeres si están embarazadas, todos los casos que sabemos. No puedo decir, este es mi ámbito privado y yo golpeo a mi esposa. Este es mi ámbito privado y yo golpeo a mis niños. Eso ya no está permitido porque esos derechos de estas personas que entran en vulnerabilidad en estas relaciones también requieren una tutela del Estado. No, ya eso de que esta es mi casa y hago lo que quiero, eso ya está superado. Claro, esto mucha gente todavía no lo entiende, cuesta trabajo, pero no, a ver, nuestros hijos e hijas no son nuestra propiedad. Ya ni siquiera me parece, y tú por ahí apuntaste un tuit muy interesante, ya me parece que ya ni siquiera tenemos libertad para tratar a nuestras mascotas como queramos. Así es. Ya también debe haber ciertas reglas de decoro, de no maltrato a los animales. Sí, eso creo que debe avanzar, incluso ahí, pues, tratándose de nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras parejas, la gente que trabaja con nosotros. En fin, creo que ya el derecho de derechos humanos permea todo, permea absolutamente todo. Y esto no afecta a la libertad, porque tú eres libre siempre y cuando no afectes los derechos y no abuses los derechos de los demás. Que es el principio de daño de John Stuart Mill. Es el pensamiento liberal puro, ¿verdad? Que así pues tiene que ser repetido también y creado. Ministro, estamos acercándonos al final de esta conversación tan grata. ¿Qué le deja, le pregunto, le planteo, el ejercicio de la presidencia de la Suprema Corte y del Consejo? Yo le escuché hace poco en una intervención pública que usted tuvo donde dijo, el programa que yo presenté para ser electo por mis pares presidente de la Corte está cumplido. Se cumplieron los puntos, etcétera. Hay otros retos, hay otros desafíos, pero ¿qué balance hace a estas alturas de su presidencia, ministro? Lo primero es que como ministro, a partir de los votos y los proyectos que yo impulsé, me parece que cumplí la parte que me correspondía en ese sector. Y en la presidencia de la Corte, realmente todos los programas a los que me comprometí están cumplidos, incluso hemos llegado mucho más allá. Combate a la corrupción, nepotismo,
acoso sexual y violencia de género, paridad de género, igualdad sustantiva, defensoría pública, escuela judicial, nuevo perfil de juezas y jueces, todo ya está construido, ya está funcionando. Nos quedan estos meses por consolidar lo más que podamos estos cambios, pero en este momento yo me siento muy satisfecho. Si yo hoy dejara la presidencia de la Corte, yo ya puedo decir que dejé un nuevo Poder Judicial Federal. No ha sido fácil, hemos enfrentado muchas resistencias, cada vez menos, pero todavía quienes añoran el pasado siguen dando por ahí bandazos y golpes que pues afortunadamente no tienen repercusión alguna, pero me siento muy satisfecho. Creo que estamos dejando un nuevo Poder Judicial y dentro de ese nuevo Poder Judicial Federal está el nuevo canal judicial que es Justicia TV. Hemos revolucionado la comunicación en el canal del Poder Judicial Federal. Tú eres parte muy importante de esto. Dejamos de ser un canal acartonado que no veía a nadie, a ser un canal que sobre todo está teniendo mucha comunicación con los jóvenes. Las y los jóvenes participan muchísimo, ven muchísimo lo que se hace en Justicia TV, ya sea que lo vean en su televisión, en su computadora o después en las repeticiones que hay en las redes y en todas las plataformas. Creo que esto es muy trascendente. Nos comprometimos a comunicar mejor, creo que esto también lo hemos logrado. Yo me he propuesto estar muy cerca de la sociedad. Soy el primer presidente de la Corte que ha dado entrevistas, soy el primer presidente de la Corte que escribe en un periódico, el primer presidente de la Corte que tiene presencia en redes sociales, el primer presidente de la Corte que da conferencias de prensa mensuales, porque tenemos que comunicar y tratar de comunicar mejor y acercarnos a la sociedad y sobre todo a las y los jóvenes de México, que aunque parece un lugar común es real, son el futuro. Y yo noto ahí una viveza, una ansia de mejorar y de soñar y de construir un mejor país. Y creo que todos y todas los que tenemos una responsabilidad pública deberían voltear a ese sector y en un momento como el que estamos viviendo, tan polarizado, inyectar esperanza y confianza de que es posible construir un país mejor. Ministro, para despedirnos, si pudiera, usted tiene miles de seguidores en redes sociales, está muy activo en Twitter, en Facebook, tiene TikTok, tiene una cuenta de TikTok además muy exitosa, que le da mucha frescura a los temas en los que usted interviene. Si pudiera dirigir un mensaje a los estudiantes, a las y los estudiantes de Derecho, porque muchos de sus seguidores naturalmente se involucran con su presencia en redes a través de la preocupación compartida sobre temas jurídicos. ¿Qué les diría a esos miles de seguidores, señor ministro? Yo les diría que primero que tengan confianza en que el derecho es un instrumento del cambio social, que estudiando, preparándose, estando cerca de lo que hace la Corte, los tribunales, allegándose la mayor información posible y trabajando con tesón y con entusiasmo, es posible hacer diferencia. Yo tengo una enorme confianza en las y los jóvenes de México. Tengo mucha esperanza en lo que ellos y ellas significan. Todos ellos y ellas ya están educados en el nuevo paradigma. Ellos ya van a construir sobre unas bases que nos costó mucho trabajo cimentar. Entonces, yo lo que les podría decirles muchas cosas, pero en este momento lo que me nace decirles es: atrévanse a soñar con un mundo diferente. Todo es posible con esfuerzo, con dedicación y con ética. ¿Por qué es importante la ética? No solo porque es lo que nos impide dañar a los demás, sino porque al final el comportamiento ético es lo único que nos permite ser auténticamente felices. Qué maravilla. Pues ahí está la invitación. Ministro Presidente, gracias. Gracias, Miguel. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos, comentamos, debatimos sobre los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.